Pero espero que llegue y sea de bendición para todo aquel que le escuche. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, quiero ir y le damos la gracia a Quinto Media. Amén, que Quinto Media está haciendo un gran trabajo de verdad. Ya tenemos varias cosas que hemos hecho por allí. Ha sido de mucha bendición, amén. Quiero ir rápidamente a la palabra porque estamos en un mes, una serie, pues. Nosotros acá predicamos por series. Y la serie que Dios nos entregó y la palabra profética direccional para los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es despertar. Dígale que está a tu lado, despierta. Dígale, despiértate. Despertar de los ministerios, despertar de la iglesia, despertar. Dentro de este despertar, o el tiempo de despertar, hemos escuchado palabras precisamente aquí en este púlpito de pastores, de maestros, de evangelistas, de profetas. El miércoles estuvo predicando el profeta José Antonio acá, la palabra poderosa, de maestros de la palabra, de apóstoles. Desde que empezamos con esto, creo que la iglesia ha abierto un poco más los ojos y puede ver diferentes ministerios, que es lo que se quería desde un principio. Ya estamos llegando a ese punto dentro de la iglesia. Conforme a su llamado y a su nivel de relación con Dios, Dios ha estado haciendo cosas y es glorioso y es hermoso lo que Dios está haciendo en los 5 ministerios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Hoy me toca a mí. Yo, con mi ministerio de apostólico, como apóstol, como padre de la casa, padre de la visión, he venido hablando sobre los temas de despertar. Y la semana pasada estuvimos hablando de libre de la Matrix. ¿Recuerda? La semana pasada. ¿Sí? Bueno, fíjese bien. El tema de esta semana, o el título, es el siguiente, para los que toman nota. Serie Despertar. Libre del antidiseño de la Matrix. Porque ya sabes que hay una Matrix. Ahora tienes que ser libre del antidiseño. Hay un antidiseño que no es el diseño de Dios, es un diseño del enemigo, que nosotros no nos dimos cuenta y se nos coló, y hoy en día vivimos muchos en ese antidiseño. Hablamos de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes, la semana pasada. Hablábamos de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Eran 10 vírgenes. 5 vírgenes despiertas y 5 vírgenes dormidas. Hablábamos que eso significaba la iglesia. O sea, que hay 5 vírgenes que están activas con todos sus sentidos despiertos, y hay 5 vírgenes que están dormidas, que están dopadas, que están anestesiadas, por ende no hacen nada o no son relevantes. Hablábamos que somos sal de la tierra. La sal, cuando no está haciendo su trabajo, es insípida, no tiene sabor. La Biblia habla acerca de esas cosas. En pocas palabras, hay ministerios, hay iglesias en este tiempo que son iglesias irrelevantes para la sociedad. No significan sal, solamente son iglesias donde la gente se congrega y ya. Pero no tienen un poder activo dentro de los lugares donde Dios los puso para tomarlos y conquistarlos. Esa es la realidad. Más de lo mismo, sujetas a un antidiseño. No son entes de cambio profundos para la sociedad, lo que realmente es la iglesia o el diseño original de la iglesia. Porque no saben cómo funciona el sistema, cómo funciona la matrix que tenemos. Este antidiseño ha creado nuestro enemigo. Hay un diseño de Dios y un diseño del diablo. Ese antidiseño, que es contrario al de Dios, ha cobrado mucho más fuerza porque la iglesia no ha hecho su trabajo. El pueblo de Dios. Porque cuando tú hablas de iglesia, a nosotros en nuestra mente se nos viene un templo bonito, con pantallas gigantes, con aire acondicionado. Eso para nosotros es la iglesia. Eso para nosotros significa
ir a la iglesia. Ese fue el diseño que nos vendieron. Pero la Biblia dice que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo, y que donde estamos nosotros, allí está la iglesia de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, dense cuenta desde qué punto tenemos que partir y cuántas cosas tenemos que quitarnos de nuestra mente para poder funcionar bien, para ser relevantes. Principios que deberían de ser básicos en nosotros nos hacen hoy en día apóstatas de la fe. Es la realidad. Este antidiseño que creó el enemigo, por eso, en lugar de ser luz, de ser verdad, es como una luz tenue. Tú sabes que cuando hay gente que, por lo menos a mí en lo personal, no me gusta dormir con todas las luces apagadas en mi casa. Yo siempre tengo que hacer algo, porque es que uno se levanta de madrugada corriendo y se lleva la esquinita la esquinita de la peinadora. ¡Pah! ¡Aleluya! Y sale hablando en lengua. Cuando eres de Dios, cuando no eres de Dios, vas a terminar diciendo a la gente: oye, ese no es el pastor. Está pegando gritos ahí hablando lengua porque se metió el dedo chiquito. Por esa razón es que yo no lo hago. Porque yo en realidad no le tengo miedo a las tinieblas, porque yo soy luz. Pero el asunto es que a veces uno se para corriendo y bueno, no sé, para no llevarme esos golpes, tengo que ser sincero. Pero entonces tú tienes que dejar algo prendido, pues. Y pero eso es una luz que no ilumina de todo. Siempre hay oscuridad. Pero es una luz tenue, una luz como la más bajita, que aún prendida no te molesta. Eso es una luz tenue. La iglesia hoy en día ha pasado a ser muchas veces una luz tenue. Una luz que está encendida pero que no molesta, que no incomoda. Y eso no es normal, eso es irrelevante. Entonces, por tal razón, la sociedad donde nosotros debemos ser luz está como está. Por esa razón es que la iglesia tiene que despertar. Dile que está a tu lado: despierta. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser una verdadera luz. Esa luz que cuando la prenden en la oscuridad te incomoda. Mano, hay gente que está durmiendo y cuando le prenden la luz no duerme más. ¿O sí? Es una luz que se prende que tú hasta con los ojos cerrados tú sabes que está prendida. Esa es la luz que yo quiero tener. Esa es la luz que deberíamos de tener nosotros. El problema es que muchas veces somos una luz tenue, porque ya nos hemos visto encerrados en este antidiseño que no nos ha dejado ser realmente quien somos. Por tal razón, tenemos que empezar a hacer las cosas mejor. Pero usted dirá: apóstol, pero es que las cosas tienen que estar así, porque así es que va a venir Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada sino sentarnos en la iglesia, aplaudir, adorar ante nosotros, a ver el chisme del hermano, que de repente el hermano tiene unos zapatos morados, y bueno, y que venga Cristo y lo consiga chismeando. Diga: ay, ay, ay. Yo le voy a decir una cosa con el corazón. Yo aprendí que la Biblia dice que bienaventurado el varón que cuando venga su Señor lo consiga trabajando, lo consiga haciendo la obra. Que donde Dios te ponga, donde Dios te lleve, tienes que ser luz. Donde Dios te ponga, donde Dios te lleve, tienes que ser luz. Dile a la persona que está a su lado: tú tienes que ser luz. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Muchos tienen discursos y dirán hoy en día: pero es que así tiene que ser. Tienen que crecer las tinieblas, porque donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Y saldrán los maestros de la palabra chimbos, porque un maestro de la palabra que es bueno sabe que eso no es un status quo, simplemente es una palabra que refuerza lo que yo estoy diciendo. El asunto es que, bueno, la gente se inventa ese tipo de palabras para sentarse y no hacer nada. Por eso tenemos una guerra. Hay una guerra, hay una batalla. Hablábamos de lo que decía Corintios, que decía acerca de nuestras armas, son carnales y no espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para llevar todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor, a obediencia a Cristo. Hay una batalla por nuestra familia. Hay una batalla por nuestra alma, sobre todo por nuestra alma. El enemigo sabe que quiere eso. A los jóvenes con talento hoy que cantan rap y reggaetón y hacen cualquier cosa, lo primero que le dice es: véndeme tu alma y te voy a dar todo lo que quieras.
Están comprando almas. ¿Cuántos vinieron aquí al taller de género urbano con valores? Donde el propio Bad Bunny sale hablando y diciendo, ahora estamos comprando almas. Si tú quieres pegarte, te compramos el alma. Cuando te compran tu alma, te tienes que corromper y hacer todo lo que ellos te dicen. Porque si no lo haces, simplemente te destruyen y punto. Porque la fama que te da el diablo, también te la quita el diablo. Pero cuando Dios te entrega algo, nadie te lo puede quitar. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso yo le doy la gloria a Dios por los jóvenes que le quieren servir al Señor cantando género urbano, pero para Cristo. No tienen que prostituirse, no tienen que entregar su vida, no tienen que entregarle su alma al diablo y siguen siendo la resistencia. Por eso yo puedo decir que hombres como Mr. White, que hombres como Rusto Camacho, que hombres como Martínez y todos los que se están levantando en el género urbano, redimido, toda esa poca gente son hombres de Dios. No importa que le zumben piedras, porque la Biblia dice que solamente le van a zumbear piedras a los árboles que tienen fruto. Un árbol sin fruto nadie lo ve. Por tal razón, alégrate si te persiguen, guay. Dale un aplauso a Dios. Porque cuando venga el Señor, Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos... Hoy pueden decir lo que sea, pero es Él el que nos va a juzgar. Pero la iglesia también tiene que ser resistencia. Porque, ok, tenemos gente que está peleando la batalla, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás pendiente de qué en la iglesia? ¿De quién predica, de quién no predica? Si la pastora saludó o no saludó. Si los niños hacen o no hacen. ¿Qué estás haciendo tú? La gente que chismea dentro de las iglesias son los más vagos. No hacen nada. Son vagos espirituales. Cada vez que alguien me viene con un chisme, yo te he dicho un vago. Usted todo el tiempo está pendiente de un chisme. Usted sabe que eso tiene mucho tiempo para chismear, ni ora pues. Porque si orara, estuviera pendiente de orar por el hermano que está fallando. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Creemos que estamos bien porque nos vestimos bien. Creemos que estamos bien porque comemos bien. Creemos que estamos bien porque tenemos carro, tenemos casa. Eso no tiene que ver con la salvación. Eso tiene que ver con tu bendición. Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que nos ha vendido el sistema. Que cuando tú eres cristiano y tienes plata, ese está bendecido. Porque tiene real. Y son dos cosas diferentes. Usted puede ser bendecido por obediencia, pero la salvación es por fe. Por eso es el motivo de cosas que nos han vendido. Bueno, escúchame bien. Una iglesia tiene que ser despierta, tiene que estar despierta. Una iglesia tiene que estar tomando el lugar donde el enemigo hoy está. La iglesia hoy debería de estar en lugares altos. Sí, lugares altos. Los mejores artistas del mundo deberían de ser los cristianos. Deberían de ser los mejores porque son los que más valores le aportan a la sociedad a la hora de sus canciones y de sus músicas. Pero ni los propios cristianos lo quieren escuchar. Los muchachos están cantando son las canciones de Bad Bunny y las ponen en su estado. Y Anuel, ay, qué bonito, como te pone el panty de ladito. Eso es lo que les gusta. Los muchachos de la iglesia, porque yo vi chanfle. Ay, el apóstol está cantándose, porque eso yo vi un estado esta mañana. Yo lo vi. Entonces, pero son criticones. ¿Cómo les gusta echar piedra a los demás? Pues no ven para adentro. ¿Cómo les gusta echar piedra? Y eso es que los hermanos, ay, hermana Q, pero ve los estados, porque tú, mire, yo voy a ir por otro lado. Señora, ayúdame. Porque es tremendo, hermano. El asunto es que la Biblia dice que cuando tú te crees algo sin serlo, te engañas a ti mismo. Y si Cristo viene, te queda y punto. Ahí sentado donde estás. Ahí mismo. Ay, pero yo estaba en la iglesia. Sí. Tú estabas en la iglesia. Tu cuerpo estaba en la iglesia. Es otra cosa. Dos cosas diferentes. Tenemos que ser gente que hagamos verdaderamente contrapeso. No siquiera un contrapeso. Seamos los que gobernemos. Estar en sitios de gobierno. Y ahora son los hijos de Dios los que deberíamos estar aconsejando a los gobernantes. No los santeros, no los espiritistas. Deberíamos ser nosotros los que lo aconsejáramos.
Porque eso siempre ha sido así. Y cuando un hombre o una mujer de Dios, o una mujer que X, Y, no se esté consagrando en la iglesia, es aconsejado por un hombre de Dios y por una mujer de Dios, ¿qué va a pasar con ese gobernador, con ese presidente, con ese, no sé, que sea el secretario de la ONU? Va a ser de bendición, porque el consejo de Dios viene del hombre de Dios. Pero si nosotros nos enseñaron, eso es del diablo, la política es del diablo. Y entonces después te dicen por allá, no, yo no me junto en política porque yo soy demasiado santo para eso. Aprenda primero qué es la palabra política y después me viene a hablar sobre eso. Porque yo estoy a una sola cosa, un solo tema, porque no quiero ser controversial con esto, pero tengo que decirlo. Usted ve hoy en día, en un país como El Salvador, donde está Nayib Bukele, donde es un hombre de Dios, donde Dios le dijo, vaya a ver, la semana pasada, porque tengo días que no veo la noticia, 306 días sin un asesinato. Antier prendieron en candela a uno aquí. Entonces la pregunta, y arrimpelado, se dejaron grabar. Sí, porque tú y yo como iglesia somos irrelevantes. Porque tú y yo como iglesia ni siquiera estamos en los consejos comunales para poder hablar. Porque no, eso es del diablo, pero mándenme mi bolsa. Señores, ¿hasta cuándo es que vamos a madurar nosotros? A entender de que nosotros somos el cambio. A entender de que nosotros somos luz. A entender de que no importa derecha, izquierda, quien sea, pero sírvale a Dios. José estuvo al lado de Faraón. ¿Quién era Faraón? Un egipcio. Ese a lo mejor hacía su broma con su momia y su baile. Y él se quitó de ahí. Y él se ponía su traje. Bueno, yo fui de egipcio, pero mi corazón es de Dios. ¿Y qué pasó con esa nación? ¿Se salvó o se hundió? Se salvó y salvó al pueblo y tuvieron que honrarlo. Ah, no, quitaron todos los dioses, quitaron todos los dioses. Pero si no hubiera sido de bendición, no estuviera en la Biblia hoy en día. Entonces, por favor, seamos un poco más objetivos con lo que hablamos. El problema de nosotros es la falta de conocimiento. Hablaba yo la semana pasada. Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Si lo tenemos ahí en los caracteres. Decía que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, la ley de Cristo, que es la ley de nosotros, también yo me olvidaré de tus hijos. Y si lo busca en la nueva traducción lenguaje actual, lenguaje sencillo, ¿cómo lo dice? Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso está muriendo. No, ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos y yo también me olvidaré de sus hijos. Lo más tremendo es que, como yo le decía a mi esposa esta mañana, a mí me gusta leer las Biblias ahora. No me gusta leer una sola Biblia. Leo 5, 4 versiones de un versículo que sea algo, porque a veces uno predica como si fueran verdades absolutas, pero uno tiene que revisar bien las Escrituras. Y me sorprendía lo que decía la Biblia lenguaje textual, la lenguaje textual, que es una de las Biblias con mejores, según la gente que tiene más estudio, de mejor traducción. Y decía, su nación, dice, su nación está siendo destruida porque mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando yo escuché eso, a mí se me pararon los pelos. Porque cuando tú analizas es que nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos de estar preparados y ser agroingenieros, no sé, para poder mejorar la tierra. Deberíamos de ser nosotros los petroquímicos para que ya PDVSA no siga siendo tan robada, porque todo el que se monta ahí quiere llevarse todo. Pero hace falta gente de Dios en esos lugares. Pero si la gente de Dios le enseñaron Cristo diario y no estudia, ¿cómo tú vas a ir para ese lugar? Si el que estaba ahí sabía tanto que robó. Imagínate que te monten a ti, te van a robar todo. Cuando venga a ver, yo no cargaba. Porque tú no sabes, porque nosotros sabemos nosotros nada. Para que nosotros no se nos enseña, sino es a pelear por los púlpitos. Se nos enseña que todo el mundo tiene que estar predicando. La Biblia habla de sacerdotes y habla de reyes. Reyes
y sacerdotes. Reyes es gobierno, sacerdote es ministración de altar. Pero el sistema, la matrix, el antidiseño nos enseñó: quédense allí en la iglesia. Usted supiera la cantidad de gente capacitada que tenemos nosotros dentro de las iglesias. Por eso le tienen tanto miedo a la iglesia. Y que se levante y se prepare. Por eso le metieron un chip a la iglesia: ustedes no pueden hacer política. La política es del diablo. Y gracias a Dios, Dios está levantando una nueva generación. A una Nayib Bukele que dijo: yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, no importa si me matan. Y ahí 2 resultados tiene. En 4 años recuperó un país. Imagínense lo que podemos hacer nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir siendo la misma iglesia que no alumbra? ¿O vas a empezar a hacer luz para que las cosas empiecen a cambiar en tu nación? Yo no sé si me está agarrando el mensaje, pero resulta que nosotros tenemos que empezar a hacer luz en medio de las tinieblas. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Tenemos que ser luz. Dile al que está a tu lado: tenemos que ser luz. Tenemos que ser libres del antidiseño. ¿Cómo hicieron esto con la iglesia? Precisamente le dijeron: no estudien, esto es lo que tienen que estudiar. Y hasta el diseño eclesiástico se lo quitaron a uno. Ahí está lo que Dios constituyó. Efesios capítulo 4, versículo 6 en adelante. Lo podemos leer de cualquier capítulo, pero yo lo quiero leer desde el capítulo 6, de versículo 6 en adelante. Efesios 4, versículo 6 en adelante. Perdón, versículo 7 al 13, Efesios 4, 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estrataquema de hombres que emplean para engañar con astucia y artimañas el error. Mire lo que dice. Yo voy a leerlo. Siempre me gusta las versiones más sencillas. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, para que sea mucho más sencillo. Mira cómo dice: a cada uno de nosotros Jesucristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y le dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Estamos hablando de que fue Cristo el que hizo eso. Y Él, ese que bajó, ese que dio los dones, ese que subió para llenarlo todo, dijo, y Él fue quien les dio a unos capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo
todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que piensan una cosa y más tarde piensan otra, y fácilmente, vea esta palabra, son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Cuando una persona no está sujeta a lo que Dios estableció, está expuesta a lo que el diablo le enseñe. Diga, ay, ay, ay. Sí me la agarró. Sí la vio. Ese es el problema que hay. Así fue que nos robaron. Así fue que nos engañaron. Y así fue que nos metieron en los lugares que estamos. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Esa es toda la razón. La palabra constituir, cuando tú buscas qué significa constituir, significa establecer, fundar, formar, componer. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Los 5 ministerios son el diseño de Dios. Los ministerios quíntuples. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si no estableces el diseño de Dios, se establece entonces el antidiseño del diablo. ¿Cómo? Te lo voy a volver a repetir. Si no establecemos el diseño de Dios, el diseño que se establece es el antidiseño del diablo. Y eso lo afecta a todo. Afecta hasta la cultura de un país. Porque es cuestión de enseñarlos. Marcos, ¿cómo? Yo voy a esto. Mira esto. ¿Cómo es posible que el antidiseño sea algo muy peligroso? ¿Cuántos ven películas de superhéroes? Las películas, a mí me encantan las películas de superhéroes y muchas de mis referencias son de allí. Mucha gente quizá no lo comprende, pero eso se llama cultura pop o cultura popular. Hay un enemigo que salió en Los Vengadores, Endgame, la última, antes de Endgame, ¿cómo que se llamaba? Infinity War, que era Thanos. Su poder era el más poderoso de todo el universo, que con su guante del infinito podía transformar las cosas y matar a la mitad del universo. Pero eso no era tan terrible. Para mí es mucho más terrible el de la otra casa, que es DC Comics. DC Comics, donde sale Superman, la Mujer Maravilla, son 2 casas diferentes. En ese hay un antagonista que se llama Darkseid. Darkseid está buscando algo que se llama una ecuación, que se llama ecuación antivida. Dice, ecuación antivida, búsquelo. Y esa ecuación antivida tiene un sentido sencillo. Es una ecuación que puede transformar, es como una fórmula, ¿verdad? Que puede transformar la realidad a su conveniencia, pero no matando a nadie, no. Que la gente haga totalmente lo que él quiere, en todo el universo y toda la existencia. Nadie tiene libre albedrío, todo va a ser conforme a lo que él diga y ya, y punto. Y ese antidiseño le resta la vida, no hay resistencia, no hay nadie que se le pueda hacer frente, porque digo que es más peligroso, porque si tú matas a la mitad del universo, pero entre esa mitad del universo queda un poquito, se recupera como hicieron en Endgame. Ellos van a reunirse lo que quedaron, porque queda en ellos un libre albedrío que dice, esto está mal, tenemos que arreglarlo. Pero ¿qué es más peligroso? La antivida, porque no hay nadie que le haga frente. ¿Sí me voy a entender? Es mucho más peligroso. Bueno, eso es lo que el enemigo parecido ha querido imponer en el mundo. Y lo ha logrado. Pero Dios está despertando en este tiempo, en estos tiempos finales, una generación, escúchese bien. Quizá hoy suena, ¿este varón de dónde salió? No, hay una generación completa de Samueles, de David. Una generación que está oculta, porque nosotros supimos entender que teníamos que crecer en el anonimato primero, para poder hacer y establecer el reino. Que somos la generación que va a darle un cambio a todo lo que
enemigo ha querido establecer, porque no nos vamos a rendir. Vamos a seguir peleando, porque nuestro enemigo, que es Satanás, no va a poder establecer ese diseño en nuestra tierra, en el nombre de Jesús, ni tampoco con nuestros hijos, ni con nuestras generaciones, porque siempre va a haber una iglesia que va a estar de pie, tratando de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Con entendimiento, entendidos, no con religiosidad, entendidos, porque todo lo que les estoy hablando tiene un sentido. Señores, voy a buscar ahora por la Biblia lo que estoy hablando. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Voy a hablarte de cómo Jesucristo en sus tiempos movió el antidiseño que había. Te lo voy a explicar. A ver. Y habla en las Biblias Reina Valera de esta manera: el endemoniado gadareno. ¿Usted se acuerda cómo se llama la prédica, verdad? ¿Sí? Libre del antidiseño de la Matrix. Porque la semana pasada conocimos que tenemos que ser libres de la Matrix. Ahora te voy a mostrar el antidiseño de la Matrix, para que veas la diferencia que hay entre el diseño de Dios y el diseño del diablo, y cómo lo establece. Y te lo voy a enseñar. Mira lo que dice aquí: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, clamando a gran voz. Dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba cerca de allí del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, que Jesús se fuera, que no llegara a la ciudad. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, o sea, irse con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa
y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, diga Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué quiero hablar del antidiseño a través de esta historia de la Biblia? Porque hay varios aspectos que vamos a revisar. En estos aspectos tú vas a ver cómo nosotros, los hijos de Dios, que va mucho más allá de ser una iglesia, sino que somos hijos de Dios y se manifiesta en nosotros la naturaleza divina. El simple hecho de que nosotros lleguemos a un sitio, tienen que haber algunos cambios. Vamos a leer ahora traducción lenguaje actual, pero vamos a leer los primeros 6 versículos para poder decirlo. Lenguaje actual. O sea, Marcos capítulo 5, versículo de 1 al 6. Dice, Jesús y sus discípulos cruzaron el mar, cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un hombre en un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él los rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba por el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús, a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Escúcheme bien. Este hombre tenía años atados. Tenía años con esa atadura. Ponlo Reina Valera. Estos años tenía muchos años en esto. Y pasaba de que la gente de los pueblos, de los lugares, conocían la historia del Gadareno. Cuando la gente no conoce a alguien directamente, la gente crea historias. Hasta pueden haber creado cuentos. Por esto un tipo que el bicho no lo sujeta a nada. Y ese cuento muchas veces culturalmente lo utilizamos ¿para qué? Para meterle miedo a los niños. O para enseñar maravillas. Te aseguro que hasta canciones harían. Si estuvieran hoy en día, estuvieran sacando películas. No. Si estuvieran hoy en día, estuvieran haciendo. Este Gadareno endemoniado formaba parte de la cultura de los pueblos que estaban aledaños. Esa gente sabía, te aseguro que hasta nuevos cultos harían también. No, el culto a los demonios, eso. Yo quería hacer un estudio y no lo pude hacer con una aplicación que yo tengo que se llama Ilumina, donde salen las fotos de Gadara, hoy en día arqueológicamente, donde aparece una cueva que presuntamente cerca del cementerio y la orilla del mar era donde vivía él. Y allí habían altares. Ahí habían altares a ese demonio que él tenía. Habían altares, pero lo más tremendo de allí es que toda esa región adoraba a esa legión que estaba en él. ¿Tú no te has dado cuenta que hoy en día a nosotros nos ha pasado? La gente corre muy rápido. ¿Y cuál es el punto de referencia? Va como alma que lleva al diablo. Yo digo, ajá, ¿y que no es más rápido un ángel? ¿Por qué la gente no dice que un ángel va más rápido? No, el tipo tira golpes como un demonio. Y no un ángel el que puede matar más gente. Entonces todo tiene un punto de referencia demoníaco. Las minitecas, todo. Tú dices, pero ¿por qué esto? ¿De dónde viene esto? Es que sin querer la gente se crea eso. Eso está pasando en Gadara. Entonces, de seguro, ellos, dentro de toda esa historia que había una legión de demonios que afectaba tanto los pensamientos de la gente que de seguro se establecieron un antidiseño.
un antidiseño doctrinal. Te aseguro que había gente allí que era judía y creían en el Dios judío, pero veían que el que tenía el poder era el que estaba allá, como la montaña en Sorte, como hay ciertas cosas que la gente adora aquí en Venezuela. Entonces todo ese tipo de cosas era porque se estaba creando un diseño, y ese antidiseño cobró tanto, se profundizó tanto, que de seguro ellos hicieron hasta, no sé, leyes. Nadie vaya para el cementerio. El que va para el cementerio tiene que zumbar comida. Y que no yo estoy sacando cosas, pero tú no te has dado cuenta que hay Semana Santa. No puedes comer, ¿cómo es que? Carne, porque esa es la carne. Ay, ¿por qué? Bueno, no, porque es mala, porque ya es malo. Ay, tienes que vestirte de morado, ¿y por qué no de verde? No, porque el morado. Y tú no puedes tener relaciones porque te queda pegado. Entonces tú dices, ay, ¿por qué? O sea, todas esas cosas se inventó la gente, y la gente lo hace. No, se van a comer, ¿cómo que? Bueno, hay familia de uno que todavía están en eso. Entonces agarran y se van a comer, ¿cómo que se llama? Cuajada, porque se la hacen nada más una vez al año y la hacen solamente ese día. Porque es una cultura que se crea, pero es un antidiseño, y en realidad viene de rendición a culto, un demonio. Escuche esto, y se crea una sociedad con cosas que se ven como normal. Y cuando se ven como normal, se crean normativas. ¿Aló? Y cuando se crean normativas, y si las queremos establecer más fuerte, creamos que se hacen ley. Entonces, aquí en este país, en China, tenemos que andar con los pies descalzos, y es una ley. Usted tiene que llegar y visitar, y usted no puede saludar así, usted tiene que, porque es una ley. Pero eso viene de ahí, cultos, cultura, de allí viene. Entonces, en Gadara, porque cuando terminamos al final, vamos a darnos cuenta de que Decápolis eran 10 ciudades. ¿Ok? Gadara era la puntica, era como decir el puerto. Pero de ahí para allá quedaba La Guaira, después lo que hicieron nuevo, y después Caracas. ¿Sí? Era igual. Véalo así desde ese punto de vista. Y todo eso estaba influenciado por un espíritu que estaba en la punta ya. Antiguo. Y ya había ley. El que pase por el cementerio tiene que dar 3 pasitos para atrás, 3 pasitos para adelante. Y el que no lo haga lo metemos preso. Así de sencillo. Se empieza así. Y eso hace, cuando se hace ley, se pueden formar constituciones de una nación entera. Por eso hay muchas veces que nosotros nacemos en países. Cuando nosotros, chiquiticos, tienen que bautizarlo para sacar el diablo. ¿Qué diablo tú le vas a sacar a un niño chiquito? Es una cosa... Sí, porque había una ley. Un antidiseño, porque eso no está en la Biblia. El problema es que nosotros no nos hicieron ver esas cosas. Vea esto. Vamos a leer, pero llegó Jesús. Diga, llegó Jesús. Llegó la verdad, diga, llegó la verdad. Y cuando llegó la verdad, ¿qué tuvo que hacer el diablo? Postrarse ante él y decirle, cónchale, por favor, no me atormentes, no vengas acá, por favor, no entres hasta allá. Pero yo te voy a decir por qué él decía que no quería que fueran hasta allá. Ve los siguientes versículos. Vamos a leer el versículo 7 al 14. Dice, Jesús le ordenó al espíritu malo, sal de ese hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Ejército. En otra versión dice Legión. Porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte, a otra región. Y en la colina, cerca de donde estaban, había unos 1000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús le dijo, le dio permiso. Y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos corrieron al pueblo y le contaron todo a todos lo sucedido. ¿Ok? Y la gente fue a ver lo que había pasado. Escucha esto. En ese lugar habían unos cerdos
que estaban siendo cuidados, eran rebaños de cerdos. En sí, era, en vez de haber un rebaño de ovejas, había un antidiseño. ¿Sí lo está viendo? Había un rebaño de cerdos. Y los pastores no pastoreaban ovejas. Los pastores pastoreaban cerdos. El antidiseño, ¿por qué? Escucha bien. Cuando el antidiseño llega a la iglesia, cuando las leyes constitucionales hacen que una iglesia tenga que aceptar el pecado como normal, como está pasando en unos países. Si no me cree, métase en internet, vea lo que pasa en China, vea lo que pasa en Canadá, vea lo que está pasando en Estados Unidos. Iglesias como la de MacArthur tienen que casar a los gays, tienen que hacerlo porque sí. Porque hay una ley desde arriba que ellos no se dejaron ver. Y si no lo hacen, te cerramos la iglesia y te metemos preso. No puedes ni hablar por internet, hacer lo que yo estoy haciendo. Yo no sé a dónde va a llegar esto, porque honestamente Google te lo corta, porque esto está prohibido en otros países. Hablar del evangelio, hablar de que eso es pecado. Porque hay un antidiseño. Y ese antidiseño ha llegado a las iglesias. Entonces, cuando el antidiseño, escuche esto, llega a las iglesias, terminamos pastoreando cerdos y no pastoreando ovejas. La Biblia dice que los cerdos, el Señor comparó, escuche esto, comparó, ¿no le de los santos? ¿A qué? A los perros. Y le eché las perlas. Se refería a perros que tú le ibas a perorina. Se refería a personas en ese tipo de condición. ¿Cómo así? Siempre lo digo, una persona que tiene una condición como un cerdo se compara, es porque el cerdo tú lo puedes bañar, tú lo puedes lavar, pero no le gusta andar limpio. A él le gusta andar sucio. Es su naturaleza, le gusta el pecado. A mí lo que me gusta es Bad Bunny. ¡Aló! Tú puedes engañar a quien sea. Tú te viniste a bañar el domingo, pero después vas y te haces lo que tienes que hacer con tu vida. Y lo peor es que tú sabes que la gente anda así y tienes que hacer los líderes porque allá sí, bueno, múdese, porque aquí todavía no ha pasado eso. Ni pasará en el nombre de Jesús. ¿Qué es un perro? Un perro es el único animal que hoy en día se ama. Pero ese perrito, hermano, usted le pone un pañal y triste, ¿oyó? Se saborea, se limpia los bigotes. Créalo. Mire, hermano, ¿sabe por qué comparan al cerdo, al perro? Porque el perro es el único animal que vuelve a su vómito. Van, viene, recibe liberación. Eres libre. Ay, llora. Ay, se bautiza y a la semana está todo el mundo guardiando otra vez. A la semana está en el mismo lío. Entonces tiene que venir todos los domingos a sacar a los demonios que ellos se meten el fin de semana. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros aceptamos ese tipo de cosas en las iglesias, nos convertimos en pastores de cerdos y no en pastores de ovejas. Y ese antidiseño está tan fuerte muchas veces que cuando no lo haces, entonces tú eres malo, tú no sirves, porque tú tienes que aceptarle el pecado a la gente. Diga, ay, ay, ay. Es el problema que hay, un antidiseño cultural. Y cuando la iglesia se vuelve una iglesia antidiseño que acepta eso, es una iglesia insípida, no tiene sal, no incomoda a nadie, nadie se molesta cuando predican, nadie se quiere ir aquí, porque se tienen que ir los demonios cuando tú le predicas la santa verdad de Cristo. Pero un aplauso al Señor por eso, porque lo vamos a seguir haciendo. La gente tiene que ser libre. La iglesia tiene que ser luz. Diga, tenemos que ser luz. Gracias al Señor que aquí hay una iglesia en Venezuela que está despierta. Gracias al Señor que hay una iglesia en Venezuela que hemos despertado y que estamos entendidos y no creemos en crítica a nadie. Yo le sirvo a Cristo. Voy terminando. Porque mira, aquí quedan los versículos que me quedan al final. Pero esto es lo más poderoso. Créemelo. Me vas a agradecer que me haya agarrado 5 minutos. Vamos a leer el tercer punto, que es del versículo 15 al versículo 20. Mira lo que dice. Cuando llegaron a donde estaba Jesús,
Vieron a este hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado y vestido, portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que estaba ahora sano le rogó que lo dejara ir con él, el ex garadeno, el ex endemoniado. Pero Jesús dijo: vuelve a casa, vuelve a tu casa y cuéntale primero a tu familia, diga a tu familia, y a tus amigos, diga a tus amigos, y a todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y todos los pueblos, el hombre se fue. Y en todos los pueblos de la región de Decápolis, aquí voy, contaba lo que Jesús había hecho por él y la gente escuchaba y se quedaba asombrada. ¿Qué es Decápolis? Diga, Decápolis. Señores, cuando el diseño original llega a un lugar, transforma, derriba el antidiseño para traer el diseño original de Dios a ese lugar, a esa familia, a ese ser o a esa ciudad. Denle un aplauso al Señor por eso. Escuche, ¿qué significa Decápolis? Lo tuve que buscar en internet. Mire esto que me encontré. Mire lo que dice que significa Decápolis. Decápolis, ¿qué era Decápolis? Fue un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano, en el sureste, cerca del Mediterráneo. Estas ciudades se agrupaban debido a su idioma, hablaban lo mismo, cultura, lo que le estoy diciendo, situación, estatus y política. Tenían las mismas ordenanzas. Aunque cada una funcionaba como una ciudad autónoma y nunca se organizaron como una sola ciudad en sí, vamos a decirlo así, era como Venezuela. Porque usted se va para Maracaibo y tiene un idioma, se va para acá, para los gochos, tienen otra, o sea, un idioma, te quiero decir, una manera de hablar las cosas, de llamar su nombre, pero usted se pone a ver, todos somos venezolanos. Así era Decápolis. Puedo decirte que Decápolis prácticamente era una nación. Pero lo más tremendo es que lo que yo quería buscar es que arqueológicamente hablando, en Decápolis, después que Jesús visitó Decápolis, se volvió... Allí se levantó una iglesia de las más poderosas que arqueológicamente hay. O los restos, por eso es lo que yo quería buscar, estaba buscando lo que estaba buscando. Los restos arqueológicos de una iglesia poderosa, muy grande que se levantó, un templo que se levantó ahí, del primer siglo, cuando los cristianos empezaron a ser legales y ese tipo de cosas, fue en Decápolis. Pero presuntamente se dice, presuntamente, no es algo que está escrito, no es algo que es real, pero se dice que la persona que levantó esa iglesia ahí era el garadeno. Denle un aplauso a Dios por eso. Presuntamente. Pero quiero que te diga otra cosa. Los nombres de las ciudades que estaban ahí, en las 10 ciudades, mire cuáles eran. La primera, Canata, hoy en día Siria. Capitolias, que estaba en Cisjordania. Damasco. Esquitópolis, era la cuarta. La quinta, Filadelfia. La sexta, Gadara. La sexta, Gesara. La octava, Hipos. La novena, Pelá. Y la 10, Rafaná. Esas eran las 10 ciudades que estaban ahí. Pero lo que no me sorprende es cuando yo me encuentro con la ciudad de Filadelfia. ¿A cuánto le suena eso? ¿Usted se acuerda de la iglesia de Filadelfia? Está escrita en Apocalipsis. Vamos a buscarla. En Apocalipsis está descrita la iglesia de Filadelfia. Y en la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, gloria al nombre de Cristo. Romanos, gloria a Dios. Vamos a buscarla acá. Quien la tenga por allí, creo que está en Apocalipsis 3. Sí, yo la estaba en aquí. Ok, voy allá.
Que no me quiere funcionar esto, ¿no? Gloria a Dios. Ok, sí, pero está pegado esto, esta bendición acá. Apocalipsis 3:7. Ok. Mira lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia acerca de la iglesia de Filadelfia. Mira lo que dice. Aquí se describen 7 iglesias. Yo leí sobre las 7 iglesias y todas tuvieron problemas. Incluso creo que es la segunda, que es la de Éfeso, que dice, vas a pasar por una gran tribulación, por 10 días y cosas. Los otros, la primera, la segunda es que te dice, mira, tú tienes esto bueno, pero esto está malo. Tú andas con Jezabel, tú andas con los Nicolaitas. Pero cuando tú lees la iglesia de Filadelfia, mira qué dice de la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que ninguno abre, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Denle un fuerte aplauso a Dios. Escúchame. Es fuerte pelear en contra del diseño del sistema, pero la corona, el premio, lo que Dios te va a entregar, va a ser poderoso y grande. Dios pudo hacer de que ese antidiseño que había en Gadara, en Decápolis, en 10 ciudades, fueran transformados por una iglesia relevante. Yo no sé si usted está entendiendo bien lo que le quiero decir. Iglesia de Cristo, Ministerio Quíntuple, Sacerdocio Genuino de Caracas, Venezuela. Dios te está entregando el diseño genuino para que cuando tú llegues, uno de nosotros llegue a cualquier lugar, pueda transformarlo todo en el nombre de Jesús. Nada quedará de pie. Tu luz será admirable. Lo que hagas será para la gloria del Señor. Porque lo que tienes en el Espíritu, lo que tienes en tu corazón es inquebrantable. Y no dejaremos que el enemigo siga avanzando. Sino que aquí desde Venezuela, desde Caracas, estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que levante tus manos.